El tema que voy a repasar ahorita es sobre cilindro y esfera, que son los dos cuerpos sólidos que a ustedes les van a salir en el examen. Recuerden que el cono se eliminó del temario, entonces solamente se va a trabajar con cilindro y esfera, que eso también se vio en décimo. Me voy a enfocar, chicos, mucho en la parte de décimo. Ojalá tratar de hacerles un videito por cada tema de décimo. Y ya la parte de quinto siento yo que tal vez está un poquito más reciente. Entonces, cuando hablamos de cilindro y esfera, lo que más que todo se va a trabajar es la parte de secciones planas. Recuerden que secciones planas son cortes. Cuando nosotros hablamos de una esfera, estamos hablando, por ejemplo, de un balón de fútbol, de una naranja, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de sección plana, es que yo voy a agarrar ese balón, voy a agarrar esa naranja y la voy a cortar. Resulta que en una esfera no importa dónde haga yo el corte, la figura que siempre se va a obtener como sección plana es una circunferencia. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar? Supongamos que yo tengo aquí una naranja o una pelota o una bola de estereofón y yo le hago un corte aquí. La figura que va a quedar ahí va a ser una circunferencia. O supongamos que yo hago un corte y me queda aquí. La figura que les va a quedar a ustedes ahí va a ser una circunferencia. O sea, es imaginarse como tener una naranja y hacerle la tapita a la naranja, esa figura que me queda es una circunferencia. No importa si una naranja yo la corto por la mitad o la corto en la tapita, por decirlo así, para que lo visualicen, la figura que siempre va a quedar en el corte va a ser una circunferencia. Ahora, cuando ustedes hacen un corte en una esfera, resulta que vamos a tener lo siguiente. Primero que todo, cuando ustedes tienen una esfera tiene un centro, ¿verdad? La distancia del centro a cualquier punto de la esfera es el radio de la esfera y recordemos que dos radios son el diámetro, ¿verdad? Ahora, si yo a una esfera le realizo un corte, como en esta esfera de acá, esta distancia de acá, que dice RE, es el radio de la esfera, ¿ok? Que ese radio mide igual en cualquier dirección. Ese es el radio de la esfera. Ahora, resulta que cuando yo a la esfera le hago un corte, a mí me queda una circunferencia que es esa que ustedes ven en verde. Esa es la sección plana. Esa circunferencia también tiene un centro y también tiene un radio, que es el radio de la sección plana. Ahora, esta D simboliza la distancia que hay del centro de la esfera al centro de la sección plana. O sea, la distancia que hay del centro de la esfera al corte. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, vean que acá se forma un triángulo rectángulo. Este triangulito que ustedes ven acá. Y en ese triángulo rectángulo, para averiguar alguna distancia que haga falta, ya sea el radio de la esfera o el radio del corte o la distancia del centro de la esfera al corte, lo que se va a usar es Pitágoras, porque al ser un triángulo rectángulo, lo que vamos a usar es Pitágoras para averiguar alguna distancia que haga falta. Vamos a ver un ejemplo. Dice el siguiente problemita. La siguiente figura ilustra una sección plana, o sea, un corte, ¿verdad? Producto de la intersección de un plano con la superficie de una esfera. Además, considere que OB es igual a 5 y AB es igual a 6. ¿Ok? Voy a volverme por ahí. Vamos a ver entonces los datos. Empecemos por los datos. Dice OB es igual a 5. OB es la distancia que tenemos acá, OB es igual a 5. AB es igual a 6. Ok, AB es esta distancia de acá y si ustedes lo observan, AB es el diámetro de la sección plana. Pero nosotros no, en este caso, vamos a trabajar con el diámetro, sino solamente con el radio. Entonces, si el diámetro de esa sección plana es 6, entonces yo deduzco que el radio es 3. O sea que la distancia de acá es 3. Ese radio de ahí va a medir 3. Ok, tal vez ahí no se ve bien. Voy a colocar otra vez la medida. Este radio de acá va a medir 3. Ahora sí. ¿Cuál es la distancia del centro de la esfera de la sección plana dada? Ok. ¿Cuál es la distancia que hay del centro de la esfera, o sea, del punto O al centro de la sección plana? O sea, ¿cuál es esta distancia de acá? Esa es la que necesito averiguar. Ahora, si ustedes observan, acá se forma un triángulo rectángulo.
Este triángulo que tenemos acá es un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos la medida del radio de la esfera que es 5, esa vendría siendo la hipotenusa. Tenemos un cateto que es 3, lo que hay que averiguar es el otro cateto. Entonces simplemente lo que hacemos es usar Pitágoras. Como es un cateto, yo digo que x es igual a raíz de 5 a la 2 menos 3 a la 2. Aplicamos entonces Pitágoras y tenemos que x es igual a 4. O sea, la medida de esa distancia es 4. Vamos con otro ejemplo. En la siguiente figura se representa una esfera de centro O intersecada por un plano alfa. El punto B, o sea, este punto de acá, pertenece a la intersección de ese plano y la superficie de la esfera, y el punto P corresponde al centro de la sección plana generada por esa intersección. Vean que cuando se realizó el corte, la figura que se obtuvo acá es esta es la sección plana. Como sección plana, recuerden que lo que se obtuvo fue una circunferencia y el centro de esa circunferencia es el punto P. La idea siempre, chicos, para que ustedes tengan bien claro de una vez, la idea siempre va a ser formar, voy a borrar esto de acá, la idea siempre va a ser formar un triángulo rectángulo. ¿Cuál triángulo? El triángulo que va con el radio de la esfera, el radio del corte y la distancia de centro a corte. Siempre vamos a trabajar con ese triángulo. Entonces, de una vez, si a ustedes les dan un problemita, de una vez formen ese triángulo ahí. Ok, ojo con los datos que nos dan. Vamos a colocar los datos. Dice que OP es igual a 10. Entonces, sabemos que la distancia que hay de O a P es 10, esta distancia. OA es 26. OA es esta distancia de acá y esa distancia de ahí mide 26. Esos son los datos que nos están dando. Ahora sí, veamos qué era lo que nos estaban preguntando. ¿Cuál es la medida de PB? Ok, la pregunta o lo que nos estaban, en ese caso, por averiguar es la medida de PB. O sea, necesitamos saber cuál es PB. ¿Qué es PB? PB es el radio de la sección plana, o sea, el radio de la circunferencia que quedó en el corte. Les decía que la idea es formar un triángulo, ¿verdad? La idea es trabajar con este triángulo que tenemos acá. Entonces, veamos. Ojo, vean que OA es 26 y OA es el radio de la esfera. Ese radio mide igual en cualquier dirección. Eso quiere decir entonces que OB también va a medir 26 porque OB también es un radio de la esfera, ¿verdad? Entonces también mide 26. ¿Qué tenemos que averiguar? PB resulta que es un cateto, entonces decimos que la medida de PB va a ser igual a la raíz de Pitágoras, 26 es una hipotenusa y 10 es un cateto, entonces sería 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es aplicar Pitágoras, ¿verdad? Lo resolvemos en la calculadora, 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado, raíz cuadrada, eso nos va a dar 24. Entonces, la medida de PB es 24. Como es formato respuesta corta y es un número entero sin decimales, se llena de aquí para allá. Entonces, la respuesta correcta es 24. Así quedaría esa de ahí. Esta de acá la tomé del técnico de este año. La diferencia que tiene ese ejercicio es de esfera, pero no tiene el dibujo. Entonces la idea es que ustedes lo hagan, ¿verdad? Hagan una esfera y le hacen un corte. Nada más hacen como una tapita, como una circunferencia más arribita, que es el corte que se le hizo a la esfera. Una esfera cuya medida del diámetro es 104 se interseca con un plano. Aquí tenemos el plano, aquí yo lo dibujé. El plano, para obtener una sección plana del centro A. O sea, yo voy a obtener un plano, ¿verdad? Y ese plano o esa sección plana va a tener un centro al que voy a llamar A. Ese punto es A, ese punto centro. Si la distancia del centro de la esfera, el centro de la esfera es este punto de acá,
Al punto A es 48, o sea, de aquí a aquí tenemos una distancia de 48. Voy a corregir ese 48 para que se vea mejor. Ok, tenemos que esa distancia es 48, ahora sí más o menos. ¿Cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia de A? O sea, necesitamos averiguar el radio de la circunferencia de centro A, o sea, necesitamos averiguar este radio de acá. Ese es el radio que debemos averiguar. Recuerden que la idea es formar un triángulo, entonces de una vez denle en forma a ese triángulo, ¿verdad? La idea es formar un triángulo, entonces formamos el triángulo que sería este triángulo de acá. La idea siempre es formar un triángulo con el radio de la esfera, el radio del corte y la distancia. Ahora, vean el dato que nos dieron. Nos habían dicho que el diámetro de la esfera era 104, entonces el radio de la esfera mide la mitad, es decir, 52. El radio de la esfera es la distancia que tenemos acá, entonces ese radio es 52. Recuerden que el radio de la esfera va del centro de la esfera a cualquier punto de la esfera. Ahora sí, necesitamos averiguar ese radio que en el triángulo rectángulo vendría siendo un cateto. Entonces ese radio es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado, que en ese caso es 52 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que serían 48 al cuadrado. ¿Ok? Aplicamos entonces Pitágoras. Entonces tenemos 58 al cuadrado menos 48 al cuadrado. Eso nos da, ¿ok? Vamos a hacerlo acá. Ustedes lo van haciendo en la calculadora, da 20. Entonces el radio de la sección plana o el radio de la circunferencia del corte es 20. Entonces completamos en respuesta corta, la respuesta correcta sería 20. Lo que vamos a hacer ahorita es trabajar entonces ahora sí con el cilindro. Recuerden que el cilindro es una figura como esta. En un cilindro tenemos básicamente los siguientes datos. Como un cilindro tiene dos bases y esas dos bases son circunferencia, el radio es la distancia que hay del centro, ¿verdad? Acá, esa es la medida del radio. Y obviamente también vamos a tener un diámetro, que un diámetro recordemos que es la suma de los dos radios. La distancia que hay del centro de una base al centro de la otra base se va a llamar altura. Esa altura se puede ver por dentro del cilindro o también se puede ver por fuera, ¿verdad? Esa es la altura del cilindro. Entonces, cuando nos hablan de altura, el radio del cilindro, son esos datos que tenemos ahí. Por lo general, se les puede dar la figura o ustedes van a tener que dibujarla, ¿verdad? Dependiendo del problema. Las secciones planas en el cilindro. Eso quiere decir que yo tengo un cilindro, yo lo voy a cortar, ¿qué figuras voy a obtener? Hay 3 secciones planas en el cilindro. Ya vimos que en la esfera solo es posible obtener una circunferencia como corte, pero si ustedes cortan un cilindro o intersecan un cilindro con un plano, pueden obtener 3 figuras. La primera es una circunferencia. Si ustedes realizan un corte paralelo a la base, es decir, si esto es un plano, como imaginarse una lámina, y ustedes realizan un corte paralelo a la base, la figura que se obtiene va a ser una circunferencia. ¿Ok? Ese es el primer corte. Corte paralelo a la base del cilindro, la figura que se obtiene va a ser una circunferencia. Una circunferencia que va a tener exactamente el mismo radio que tiene el cilindro. Es decir, si ese cilindro es de radio 10, esa circunferencia también va a tener radio 10. O sea, es una circunferencia del mismo tamaño de la base. La otra sección plana que se va a obtener es un rectángulo. Si ustedes tienen un cilindro y a ese cilindro ustedes lo cortan, como imaginarse que tengo, qué sé yo, un trozo de madera y lo voy a cortar por la mitad, la figura que va a quedar dentro de ese cilindro va a ser un rectángulo, ¿ok? Ahora, recordemos que el área de un rectángulo, cualquier cosa porque a veces se necesita, es largo por ancho o lo que es lo mismo decir base por altura, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo vean. Entonces pueden ver que es base por altura o largo por ancho, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas.
Ahora, este tipo de corte se dice que es un corte perpendicular a la base del cilindro. Es decir, que si ustedes tienen un cilindro y les hablan de un corte perpendicular, es un corte en esa dirección y la figura que se obtiene como sección plana es un rectángulo. La siguiente figura es, o la siguiente sección plana es una elipse. ¿Cuándo se tiene una elipse? Cuando ustedes tienen un plano, ese plano no va a pasar por la base, sino que es un plano que es oblicuo. Recuerden que la palabra oblicuo significaba que está inclinado, ¿ok? Oblicuo es sinónimo de inclinado. También les pueden decir que es no paralelo o transversal. O sea, cuando les hablan de un corte inclinado, oblicuo, no paralelo o transversal, la figura que se obtiene es una elipse. Si ustedes lo ven, no es una circunferencia, sino que tiene una forma ovalada. Entonces, la figura que obtengo al hacer un corte con un plano no paralelo a la base o un plano oblicuo es una elipse. Ahora, ¿qué tipo de problemas pueden venir? Ok, este es del técnico de este año. Puede que el cilindro no se los den, como les decía, entonces ustedes tienen que dibujarlo. Esa es la pregunta número 21. La medida del radio de un cilindro circular recto es 5. Entonces, recomendación, dibujen el cilindro y empiecen a colocar los datos. Entonces dice que la medida del radio es 5, entonces colocamos por acá ese radio que mide 5. La medida de su altura es el doble de la medida del radio. Voy a colocar la altura por fuera para visualizar mejor. ¿Ok? Recuerden que la altura es la distancia de base a base. Como la altura es el doble de la medida del radio, entonces el doble de 5 es 10, entonces la altura mide 10. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a la base, ¿qué significaba cuando yo hacía un corte con un plano perpendicular a la base? ¿Qué figura se obtenía? Ok, recordemos que cuando era un corte perpendicular a la base, la figura que se va a obtener va a ser un rectángulo. Entonces ya sabemos que nos va a quedar un rectángulo. Dice, un corte con un plano perpendicular a la base y que contiene el centro de las bases. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hice un corte perpendicular que pasa por el centro. Entonces imaginemos que eso es un trozo de madera y que yo lo voy a cortar. Ok, visualicemos lo que lo voy a cortar justo ahí a la mitad. Entonces la figura, si pasa por la mitad, la figura que va a quedar acá adentro, en la sección plana o en el corte, va a ser un rectángulo, ¿ok? Va a ser un rectángulo. Entonces dice, entonces, el área en centímetros cuadrados de la sección plana, o sea, del rectángulo, que se obtiene de la intersección del cilindro y el plano es, o sea, la pregunta, ¿cuál es el área de ese rectángulo? Recuerden que el área de un rectángulo, ok, es base por altura o largo por ancho, como lo quieran ver. En este caso, la base es la distancia que hay de acá a acá. Y esa distancia, recuerden que si el radio mide 5, esa distancia es un diámetro. Entonces, esa distancia va a ser 10. Entonces, la base es 10 por altura. Vean que la altura de ese rectángulo es la altura del cilindro. Entonces, ese rectángulo es de altura 10 y 10 por 10, 100. Entonces, la respuesta correcta es 100. Siguiente. Ok, dice este de acá. La medida del diámetro de un cilindro es 30. Ojo, no nos estaban dando la figura, entonces es importante que ustedes la dibujen. Dice que el diámetro de ese cilindro, ok, voy a volverme ahí, el diámetro de ese cilindro es 30. Si el diámetro del cilindro es 30, deducimos que el radio es 15, ¿verdad? Entonces sabemos que este radio de acá va a medir 15. Su altura es 12, entonces tenemos que la distancia que hay de aquí a aquí es 12. Si al cilindro se le realiza un corte paralelo a la base, ¿qué figura se obtenía cuando hacía un corte paralelo a la base? Ok, lo que se obtiene es una circunferencia. Ok, una circunferencia. Entonces, hagamos ese corte paralelo a la base. Supongamos que tenemos ese cilindro y hacemos un corte paralelo a la base, entonces supongamos que nos va a quedar acá dentro una circunferencia.
Dice, entonces, el área de la sección plana en centímetros cuadrados corresponde a, o sea, nos están preguntando por el área de esta circunferencia que quedó acá. ¿Cómo se hallaba el área de una circunferencia? Esas son fórmulas, chicos, básicas que deben recordar. El área de un círculo se obtiene con la fórmula pi por radio a la 2. Así se saca el área de una circunferencia, pi por radio a la 2. Entonces, ¿cuánto mide en este caso el radio de esta circunferencia? Recuerden que esta circunferencia es exactamente igual a la de la base, entonces ese radio también va a medir 15. Quiere decir que el área va a ser igual a pi por 15 a la 2. Y esto nos va a dar un total de 225 pi. Ese es el área de la sección plana. Entonces el área de la circunferencia que quedó como sección plana es 225 pi. Esa sería la respuesta correcta. Eso sería entonces lo de cilindro y esfera. Básicamente reconocer bien los cortes. Chicos, esa sería la parte correspondiente entonces a ese tema.